Ya, vamos a empezar. Muy buenas tardes. Espero que hayan alcanzado a descansar algo. Indudablemente por la hora, imagino que ya todos almorzaron, ¿cierto? Así que debiéramos estar ahí con la guatita llena y el corazón contento para poder poner atención y ver y entender, ¿cierto? Y conocer algo más con respecto a esto de la gestión del bienestar. Vamos a ver algo, ¿cierto?, que indudablemente es muy relevante a la hora de hacer un proyecto de beneficios o tener un plan de beneficios en la empresa, ¿cierto? Como en alguna oportunidad se los dije, cuando existe algo en la empresa, ¿cierto? Uno lo que tiene que hacer es controlar y medir. Si yo hago cualquier cosa y no controlo jamás y nunca más, ¿cierto?, me preocupé de aquello, indudablemente que eso empieza como a desaparecer, ¿cierto? Lo que no se controla, lo que no se regula, desaparece finalmente. Misma cosa, obviamente, sucede también con los beneficios. Entonces, las empresas tienen distintas estrategias para poder realizar este trabajo y en la cual, ¿cierto?, se enfocan en términos de del bienestar, por supuesto, se enfocan en 4 fundamentos importantes, que los vamos a ver también en la materia. Pero antes de ver cuáles son estos fundamentos, ¿cierto?, tenemos que enfocarnos en 3 palabras bien relevantes, que son en la gestión, el beneficio y la estrategia. Tenemos que entender estos 3 conceptos, ¿cierto?, para poder entender, ¿cierto?, que la gestión del bienestar tiene que tener una estrategia. Vamos a ver todo eso hoy día. Vamos a compartir la pantalla entonces. Espérenme un minuto. Debieran ya estarlo viendo. ¿Sí? ¿Lo ven? Sí, profe. Sí, profe. Ok, espérenme un momento. Ya, me está escribiendo una trabajadora que está con licencia prenatal. Ok, bien, entonces, unidad número 3 vamos a comenzar a ver hoy día y como les comentaba, lo que vamos a ver principalmente es la gestión eficiente de los beneficios. Eso es el tema que hoy nos convoca. Y para aquello, ¿cierto?, vamos primero a entender con precisión los conceptos mencionados en esta primera instancia: gestión, beneficio y estrategia, que la estrategia es la que nos permite gestionar bien el beneficio. Entonces, el concepto de gestión en el latín, ¿cierto?, es gestio, de ahí viene la palabra. El concepto de gestión hace referencia a la acción y a la consecuencia de administrar, ¿sí?, o gestionar algo. Al respecto, hay que decir que gestionar es llevar a cabo diligencias que hacen posible la realización de una operación comercial o un anhelo cualquiera. Administrar, por otra parte, abarca las ideas de gobernar, disponer, dirigir, ordenar y organizar una determinada cosa o situación. Entonces, en síntesis, uno podría decir que la gestión, ¿cierto?, es el acto de administrar. Administrar significa, ¿cierto?, disponer o dirigir. Por lo tanto, yo lo que voy a hacer, ¿cierto?, es poner en orden, en realizar procesos, en ordenar, ¿cierto?, y hacer las diligencias necesarias para realizar algo, y en este caso, obviamente, en favor de nuestro plan de beneficios y de nuestros trabajadores. Por otro lado, beneficio viene del latín beneficium, ¿sí? Un beneficio es un bien que se hace o se recibe,
el término también se utiliza como sinónimo de utilidad o de ventaja. Con esto, bueno, ahí enseguida vienen unos ejemplos, ¿cierto? Dice, este banco me ofrece más beneficios a la hora de abrir una cuenta. Ahí tiene una ventaja. Nuestra empresa brinda grandes beneficios a los clientes más fieles. O, con la compra del televisor, ¿cierto? Accedí a varios beneficios en la tienda. Entonces el beneficio, ¿cierto? Siempre lo vamos a acercar a la palabra utilidad o ventaja, ¿cierto? Cuando hablábamos el otro día de que principalmente el beneficio, entre comillas, y valga la redundancia en este caso, es cierto cuando los trabajadores tienen o logran no tener preocupaciones, ¿cierto? No tienen la preocupación de algo, porque este beneficio los protege y les da la ventaja, ¿cierto?, de despreocuparse, porque le están dando algo que él ya no tiene nada más que hacer. Por ejemplo, ¿cierto?, si es que el beneficio sería un bus de acercamiento. Entonces, ahí la ventaja o la despreocupación del trabajador sería, ya no voy a gastar más en locomoción, ¿cierto? No me voy a preocupar de levantarme 3 horas antes o 2 horas antes porque puedo tener algún problema en el trayecto de la micro, se quedó en pana, no pasó la micro, etcétera. Eso significa que yo me voy a parar en la esquina y el bus va a pasar. Entonces tengo una preocupación menos, ¿ya? De eso habla con respecto a la utilidad o a la ventaja. Y por último, ¿cierto? Tenemos la estrategia. La palabra estrategia deriva del latín estrategia, sin E, que a su vez procede de dos términos griegos, stratos, que es ejército, y agein, que es conductor o guía. Por lo tanto, el significado primario de estrategia es el arte de dirigir las operaciones militares. Mira lo que dice ahí. El acto de dirigir operaciones militares. Claro, obviamente nosotros no estamos dirigiendo un ejército, ¿cierto? Pero sí podríamos decir que estamos dirigiendo, o según una estrategia, ¿cierto?, con respecto a cómo se mueven estos trabajadores, cómo movemos estos de los beneficios, ¿cierto?, mediante una buena gestión, ¿cierto?, y lograr el beneficio también. Entonces nosotros somos un conductor, somos una guía, no somos efectivamente a lo mejor quienes hacen la pega administrativa o la minucia, sino que nosotros debiéramos dirigirnos, ¿cierto?, desde un poco más arriba y mirar desde arriba, ¿cierto?, cómo se están moviendo las piezas de este ajedrez o de este ejército, ¿cierto?, que nos menciona acá esta palabra. Por lo tanto, la estrategia, quienes hacen la estrategia son los que guían, no son los que hacen efectivamente. Ahí lo vamos a ir desmenuzando un poquito más adelante y vamos a ir entendiendo, ¿cierto?, de qué nos habla este asunto de la estrategia. Entonces, para aquello, ¿cierto?, y teniendo claro cuáles son estos conceptos, vamos a ver también en este capítulo algo que se llama KPI. ¿Alguien sabe lo que es un KPI o alguien lo ha escuchado alguna vez? Es un indicador. Los indicadores. Exactamente, son indicadores, ¿cierto? En el fondo es una herramienta en la cual las empresas logran saber, ¿cierto?, qué tanto, por ejemplo, se usa o no se usa el beneficio, qué tanto el trabajador conoce o no conoce el beneficio, ¿sí? ¿Qué tanto, por ejemplo, es el impacto que tiene este beneficio con respecto al retorno económico para la empresa? Se pueden medir muchísimas cosas si es que el beneficio es bueno o es malo. Por lo tanto, es un indicador que permite medir, ¿ya? A eso se le llama KPI. Por supuesto, es una palabra que está en inglés y debo confesar que yo no le pego al Pit English,
un poquito nomás, ¿cierto? Lo entiendo más que lo hablo. Y KPI significa Key Performance Indicator. Ya, eso significa. En la terminología empresarial dice que es un indicador clave de rendimiento, KPI, indicador clave de rendimiento. Es una medida, y esto es lo importante, cuantificable para identificar los éxitos empresariales y en el caso nuestro, ¿cierto?, los éxitos de nuestro plan de beneficios de la empresa. Pero aquí hay que detenerse con el tema de lo cuantificable, ¿cierto? Porque significa que si es cuantificable, tiene que ver con números, con porcentajes, con algo que efectivamente yo puedo medir. Ya no es cualitativo. Cuando yo hablo que es cualitativo con L, ¿cierto? Estoy hablando de la cualidad. Por lo tanto, yo podría decir que es bueno, que es malo, que es más o menos, ¿cierto? Pero no es tan exacto como cuando yo hablo de que es algo cuantificable, cuantitativo, ya que tiene que ver con cifras, con porcentajes, con números, ¿ya? Ahí hay que hacer un clic importante con eso. Pues bien, muchas empresas, dice acá, cuentan con programas de beneficios porque, junto con ser una práctica muy común en el mercado, la evidencia indica que son un instrumento efectivo para retener colaboradores y potenciar el employer branding. Y eso significa estrategia que combina el marketing y los recursos humanos para conseguir un buen posicionamiento en el mercado laboral. ¿De qué estamos hablando aquí? Que esto del marketing con los recursos humanos. Entonces, recuerdan ustedes cuando hablábamos, ¿cierto?, de que muchas empresas ponen un aviso en Laborum, en Computrabajo, en donde sea, ¿cierto? Muchas de las empresas se ocupan de poner todos los beneficios que tienen. Todo lo listan, así, todos los beneficios que tienen, qué sé yo. Porque se entiende que de esa manera, ¿cierto?, van a poder postular la mayor cantidad de trabajadores o de postulantes. Y en la medida en que tú tengas una mayor cantidad de postulantes, por lo tanto, la empresa va a poder escoger a los mejores talentos, ¿ya? Entonces, a eso se refiere con el marketing. Pero el marketing es un marketing que tiene que ver, ¿cierto?, con los mismos trabajadores, con los mismos postulantes. Entonces, yo le estoy diciendo, oye, mira, nuestra empresa tiene todas estas cosas, postula conmigo, ¿ya? Ahí a eso se enfoca. Es debido, dice, a estos objetivos estratégicos que este tipo de iniciativa suele acarrear un dolor de cabeza muy específico para los gerentes y directores de recursos humanos. ¿Por qué? Por poco conocimiento y bajo uso de los beneficios por parte de los colaboradores, ¿cierto? ¿Por qué dice dolor de cabeza? Porque claramente, ¿cierto?, los trabajadores, si no ocupan un recurso o un beneficio, ¿cierto?, significa que los dineros, ¿cierto?, que se ocuparon para este beneficio, se están perdiendo. Y tanto el director como los gerentes de recursos humanos necesitan justificar ese gasto. Tienen que decir, oye, esto se merece seguir porque en verdad la gente lo ocupa. Entonces es el respaldo que tienen ellos, ¿cierto?, para defender tal o cual beneficio. Mejorar estos aspectos de un programa, dice, de beneficios para empleados pasa por controlar indicadores estratégicos, ¿cierto?, que inciden directamente en su éxito para impactar la satisfacción, el clima laboral, la rotación, el ausentismo, el clima organizacional,
etcétera. ¿Ya? Entonces una cosa importante acá es que para que podamos, entre comillas, ¿cierto?, defender en la permanencia de cualquier beneficio, necesitamos estar controlando mediante indicadores estratégicos, ¿cierto? Este indicador nos va a dar la estrategia con respecto a cuál es el camino a seguir según el resultado. Bien, entonces hay los 4 KPI, ¿cierto?, que son fundamentales para poder hacer esto con respecto a nuestro plan de beneficios. Son 4, ¿sí?, que son cosas importantísimas para poder medir, o que debiéramos, ¿cierto?, regularmente medir. Primero, el conocimiento de los beneficios por parte de los colaboradores. Es decir, ¿cuántos conocen y qué conocen? ¿Sí? El número 2 dice tasa de uso de los beneficios. ¿Cuánto lo ocupan entonces, si es que lo conocen? La gestión del beneficio, y aquí estamos nosotros como gestores de recursos humanos, ¿cierto?, totalmente insertos acá, porque dice en cuánto es lo que yo me tengo que involucrar para que esto funcione. Y el cuarto fundamento, ¿cierto?, es el impacto de los beneficios, dice, en los indicadores del negocio. Es decir, cuánto retorno tengo, ¿cierto?, con esta implementación o con respecto a lo que gasté para este beneficio. ¿Cuál es el retorno o el impacto en la empresa? Vamos a ir desarrollando cada uno de estos para que nos vamos a ir entendiendo mejor y explayándonos un poquito más. Vamos a partir con el primero, ¿cierto?, que es el conocimiento de los beneficios por parte del colaborador. Vamos a ver qué es lo que dice el mundo con respecto a esto. Primero, dice, ofrecer un beneficio no sirve de nada si los colaboradores no saben que existe, ¿sí? Es como prácticamente no haber hecho nada. Te pudiste haber explotado la cabeza, horas extras de trabajo, inventando cosas, ¿cierto? Pero si finalmente eso no llegó al trabajador, no se hizo la bajada, ¿cierto?, y ellos no lo conocen, por lo tanto no existe. Da exactamente igual. Dice, en una encuesta de una empresa que se llama Society for Human Resources Management de Estados Unidos, publicó en el marzo del 2015, y esta encuesta reveló que menos del 9% dijo que conoce bien los beneficios de su empresa. O sea, de un 100%, menos del 9% dijo que lo conocía bien. Mientras que solo el 20% de los colaboradores entrevistados, ¿cierto?, en Workforce Report, dijo que tiene suficiente información para tomar decisiones informadas sobre sus beneficios. Por tanto, ¿cierto?, entre una empresa y la otra, la verdad es que sigue siendo un porcentaje muy bajo de conocimientos con respecto a los beneficios que se les otorgan. El impacto económico de esta desinformación es considerable, ¿cierto? Porque hay un amplio margen de trabajadores. En el mejor de los casos hay un 80%, o en el peor de los casos, un 80% que no conoce los beneficios, que no tiene idea. Entonces, indudablemente que el impacto económico que va a provocar esto, ¿cierto?, va a ser importante. ¿Por qué impacto económico? Porque pudo haber tenido un gasto innecesario, ¿cierto? Por ejemplo, el mismo ejemplo que yo le estaba poniendo con respecto al bus de acercamiento. Hiciste todo un proyecto, hiciste toda una proyección, ¿cierto?, de cuántos trabajadores lo podían ocupar, te gastaste un montón de plata porque arrendar un bus, eso es caro,
y resulta que te faltó lo más importante, que es que no le avisaste a nadie. Nadie sabe cuándo partió el servicio. Por tanto, ahí estás perdiendo dinero, ¿cierto? En ese ejemplo puntual, ¿cierto? Estamos hablando de plata. Por lo tanto, no hubo ningún retorno, ¿sí? Ok. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto saben nuestros colaboradores de los beneficios que ofrece la empresa? Esa es una pregunta clave, ¿cierto? Como para saber si es que los trabajadores conocen o no. Dice, mejorar el conocimiento de los beneficios no solo consiste en informar a los empleados de su existencia, sino también dice cómo acceder, cuáles son las condiciones, qué disponibilidad hay, con quién tengo que hablar, a quién le mando correo, etcétera. Toda la información, ¿cierto?, que tú le puedas otorgar al trabajador siempre va a ser muy bienvenida para que efectivamente este beneficio lo conozcan los trabajadores. Ahora, indudablemente que las formas de comunicar son muchas y variadas y va a depender de lo que efectivamente cada una de las empresas utilice, ¿ya? Hay empresas, por ejemplo, que están muy a caballo con el tema tecnológico y existen estos intranet, ¿cierto?, en las empresas en la cual se les pone estas informaciones. Actualmente existen también, y que de manera masiva es ocupada, los correos electrónicos, ¿cierto? Incluso muchos jefes tienen sus propios grupos de WhatsApp con sus colaboradores por área. Y si es que no existiera nada de aquello, ¿cierto? Bueno, todavía existen los diarios murales, los afiches que se pueden poner en los pasillos donde circule más gente, hacia las duchas, hacia los baños, en el comedor, etc. Por tanto, se me salió la cuestión. Ahí. Por tanto, aún así, ¿cierto? Aún no teniendo de la mano la tecnología, de igual forma lo podemos hacer. Quizás va a costar un poquito más, pero lo vamos a hacer igual. Entonces, ¿cuáles son los pasos o las estrategias o qué cosas tenemos que considerar para poder buscar este indicador? Primero, ¿cierto? Saber qué porcentaje de los empleados tiene conocimiento de los beneficios de la organización, ¿cierto? Ese es el indicador estratégico con respecto a este punto, ¿cierto? Tengo que saberlo porque tengo que saber cómo lo están ocupando y si es que lo conocen. Básicamente, si es que lo conocen. ¿Y qué es lo más básico? Porque mira, hagamos la diferencia. Primero conozco, ya ok, lo conozco. ¿Sabes cómo se usa? ¿Lo has usado? Ahí hay un paso bien, bien largo, ¿cierto? Entonces aquí estamos en lo más básico, que es conocer. ¿Cómo conseguir la información? Podríamos ocupar encuestas internas, ¿cierto? Que es lo que regularmente se ocupa cuando no tenemos algún sistema tecnológico. Estadísticas de navegación de la plataforma tecnológica en la que se comunican los beneficios. ¿A qué se refiere con esto? Algunas plataformas, ¿cierto? Te van indicando cuántas personas han visitado la plataforma o la página. Es como cuando en los tweets, por ejemplo, en el Twitter, aparece cuántos retuiteos, todo eso, bueno, esto mismo aparece en este tipo de plataformas. ¿Quién ocupa estas plataformas de forma regular? Son las empresas públicas. Mira, uno pensaría que con lo burócratas que son, podría ser todo más retrasado, pero no. Últimamente han puesto o han implementado muchas plataformas de ayuda y de información para los trabajadores públicos, en la cual efectivamente hay un contador y quienes manejan estos sistemas van sabiendo, ¿cierto?, cuántas personas lo han visitado. Ahora, eso no significa claramente que lo conozcan a cabalidad, ¿cierto? Pero por lo pronto saben que hay algo. ¿Cómo mejorar la comunicación de los beneficios?
La clave es, ¿cierto?, ser constante. Lo que no se comunica no existe, así de simple. Por lo tanto, la constancia de la comunicación, ¿cierto?, nos va a dar un pie inicial y muy buena puntería, ¿cierto?, en el sentido de que los trabajadores van a conocer el beneficio. Bien, sigamos entonces con el número 2. No, me pasé acá. Como le estaba mencionando, las plataformas sociales internas son una poderosa herramienta para conectar a los colaboradores. Otra herramienta efectiva son los mails, ¿cierto? Ya se los había mencionado, internos a todo el personal, eventos internos corporativos, reuniones presenciales individuales o con grupos, ¿cierto? Bueno, obviamente en este periodo las reuniones presenciales están un tanto prohibidas, pero si es que podemos hacer, por ejemplo, reuniones por Zoom, vía Zoom, ¿cierto? Muchos trabajadores ya a estas alturas tienen teléfonos inteligentes, a lo menos Android, que son los que te permiten tener una reunión Zoom. Puede que quede mucha gente afuera, sí. Por supuesto hay algo súper importante que viene más adelante, que es fijarse, ¿cierto?, en el perfil de mis trabajadores. Si es que tengo personas, por ejemplo, de muy avanzada edad o muy mayores, lo más probable que este tipo de reunión por Zoom no te van a dar resultados. Por lo tanto, vas a tener que hacer, y en este momento, reuniones con menos personas, ¿cierto? Para que la información les llegue a todos. Lo otro es los manuales online, ¿cierto? Que también los podrías mandar vía correo. Pero si es que no tengo forma de mandar estos manuales, porque a lo mejor no todo el mundo tiene acceso a correo electrónico, porque si yo pienso en correo electrónico, estoy pensando en una persona que trabaja en un escritorio. Pero ¿qué pasa con las empresas que tienen operarios y que están trabajando en una máquina y no en un escritorio? Bueno, también tienes que tener la opción 2, ¿cierto? Y que es, en definitiva, tener un manual, ¿cierto?, a mano, quizás uno por área, probablemente, donde los trabajadores puedan revisar este manual, ¿cierto? Y poder enterarse qué es lo que hay, si es que hay alguna novedad o algo por el estilo. Por tanto, formas de comunicación podrían haber muchas. Es cuestión solamente de pensar en primera instancia cuál es el perfil de personas que tengo y qué es lo que quiero comunicar. El segundo fundamento, ¿cierto?, es la tasa de uso de los beneficios. Es decir, ¿cuánto ocupan los trabajadores el beneficio? ¿Con cuánta frecuencia? ¿Lo ocupa su familia? ¿No lo ocupa su familia? ¿Por qué no se está ocupando este beneficio, por ejemplo? Entonces, hay varios estudios que muestran una fuerte, dice, correlación entre la satisfacción con los beneficios de la empresa y la satisfacción con el trabajo. Mira qué es lo que dice ahí. Uno de los más elocuentes pertenece a MetLife, ¿sí?, que es una empresa norteamericana que también está presente en Chile. Esta empresa, de acuerdo a sus indicadores, ¿cierto?, su KPI, dijo que los colaboradores que se mostraron muy satisfechos con sus beneficios son 3 veces más proclives a mostrarse satisfechos con su trabajo, frente a aquellos que se sienten insatisfechos con los beneficios de la empresa. Y este porcentaje, ¿cierto?, tiene prácticamente un 80-20. ¿Sí? Entonces, si nos damos cuenta acá, indudablemente que de la manera en que la gente ocupe más los beneficios, es decir, estas preocupaciones que tiene, se la deje en manos de la empresa y que mediante los beneficios se los puedan cubrir, claramente van a estar mucho más satisfechos, ¿cierto?, en sus lugares de trabajo. A lo menos MetLife
¿cierto? Lo midió y obviamente dio este resultado. El 41% de las empresas que participaron en otra encuesta, ¿cierto? Employee Benefits Trend Study de MedLife, en el 2015 reportaron que la retención es el principal objetivo de su programa de beneficios. Y la Association for Human Resource Managers de Estados Unidos señaló que los beneficios son el tercer factor de satisfacción para el 69% de los empleados, ¿cierto? Entonces, si aquí nos damos cuenta, ¿cierto? En ambas encuestas que hicieron en estas dos empresas, tenemos aquí dos partes importantes. El primero es la retención. Dice, el objetivo de su programa principalmente es la retención. Retención del talento, ¿cierto? Retención de los trabajadores. Por tanto, ellos dicen que en la medida de tener buenos beneficios, entonces el trabajador se va a mantener, ¿cierto? Y no se va a ir. Y por otro lado, dice que los beneficios, dice, son el tercer factor de satisfacción para los empleados, pero tiene un alto porcentaje, tiene un 70%. ¿Sí? Es decir, entonces, de todas maneras, esto es muy importante para los trabajadores y que efectivamente, en la medida que los beneficios sean más y mejores, ¿cierto? Vas a lograr que el trabajador esté muchísimo más satisfecho en su lugar de trabajo. Por lo tanto, dice, es extremadamente importante asegurarse que los colaboradores usen los beneficios y comprendan el valor que reciben a través de ellos, ¿cierto? Que comprendan el valor que reciben a través de ellos. Ahora, indudablemente que eso de comprender, no siempre nosotros vamos a poder influenciar en el trabajador y lograr que comprenda, ¿cierto? A veces sí, pero probablemente, estoy solamente dando una idea, si tú sabes que un trabajador fue a utilizar algún beneficio, quizás preguntarle, oye, ¿cómo te fue con te fuiste a sacar una muela y estabas súper, tenías mucho dolor, ¿cómo te fue? Entonces, a lo mejor el trabajador te va a decir, no, Rosita, no, sabes que me fue muy bien porque me sacaron la muela y por suerte, porque si no, no sé qué hubiera hecho si no hubiéramos tenido el convenio. Habría tenido que ir a una clínica, habría tenido que pagar el resto, mucha plata, qué sé yo, ¿cierto? Entonces ahí, efectivamente, él va a sentir que la empresa lo ayudó, que el beneficio fue suficiente, por lo tanto voy a poder trabajar tranquilo, ¿cierto? Entonces, los indicadores, ¿cierto?, estratégicos de la tasa de uso de beneficios, dicen beneficios más y menos usados, nivel de satisfacción con los beneficios ofrecidos. Esos son los tipos de indicadores que yo podría buscar, ¿cierto?, o lograr un resultado con respecto a aquello. El primero, ¿cierto?, cuáles son los beneficios más o menos usados y luego, ¿cierto?, los beneficios ofrecidos. La satisfacción con respecto a aquello. Esos son los indicadores estratégicos que nosotros podríamos buscar con este paso número 2, que es la tasa de uso. Luego dice, ¿cómo conseguir la información? ¿Cierto? Para buscar, para poder lograr hacer este indicador. Dice reportes estadísticos de la plataforma tecnológica en que se administran los beneficios o controlar su uso semestral vía formularios, por ejemplo, ¿sí? Insisto, no todas las empresas pueden tener plataformas tecnológicas y en el caso que no lo tengamos, indudablemente que ahí la pega la vamos a tener que hacer a mano, ¿cierto? Una planilla Excel, el control, qué sé yo. ¿Cómo mejorar el uso del beneficio? Una clave muy importante, dice, es ofrecer beneficios
que los empleados valoren ver sus beneficios que la empresa cree serán valorados por ellos, ¿cierto? Entonces, no es que uno crea, uno tiene que tener la certeza de que efectivamente serán valorados. Para ello, es muy efectivo armar un programa a base a los perfiles de los empleados, ¿sí? Facilitar el acceso a los beneficios en terreno, por ejemplo, con aplicaciones móviles, y extender la oferta al grupo familiar, entre otras alternativas. Entonces, esto, como ya se los había mencionado, ¿cierto? El perfil de los empleados es muy relevante tener y saber con qué trabajadores cuento, quiénes son, cuáles son sus familias, cuáles son sus rangos etarios, cuáles son sus necesidades efectivas, ¿cierto? Por ejemplo, ¿cierto? Vamos a poner el ejemplo de Fantasylandia. Bueno, ahora Fantasylandia lo abrieron por situación especial, pero imaginemos que Fantasylandia está funcionando perfecto hace mucho tiempo y que nunca cerró, ¿cierto? Ok. Entonces, yo le regalo entradas a Fantasylandia para que lleven a sus hijos al centro este de juego. Pero nunca me fijé cuál era el rango etario de los trabajadores. Y a lo mejor, ¿cierto? Dentro de los niños que pueden ir a ese tipo de juego, porque además está restringido por edad y por altura, ¿cierto? Me parece que son a partir de los 9 años cuando logran tener la altura del 1,10 m, si no me equivoco. Entonces los niños que tienen entre 9 y 18 años son los que efectivamente van a poder disfrutar del parque. Pero resulta que los trabajadores que yo tengo, ¿cierto? Son muy poquitos los que tienen hijos en ese rango de edad. Entonces, claramente me va a servir nada, po. Y la inversión que hice a lo mejor no está acorde con lo que efectivamente tendría que haber dado. Probablemente esos costos los pude haber ocupado en alguna situación o otro beneficio que me abarcara la mayor cantidad de gente y no tan solo a los que tenían hijos en ese rango de edad. Por eso es súper importante siempre fijarse el perfil de los empleados para ver que si efectivamente también le llegue a la mayor cantidad posible de trabajadores. Preguntas, chiquillos, ¿vamos bien hasta acá? ¿Alguien tiene alguna consulta o alguna duda? No, profe, todo bien. Gracias. Sigamos entonces. Llegamos al tercer fundamento, ¿cierto?, del KPI, que es la gestión de los beneficios. Dice, un programa de beneficios no es escalable si no es posible administrarlo con eficiencia. Mira lo que dice ahí. Escalable. ¿Qué significa escalable? Que no puede avanzar, ¿sí? Un programa de beneficios, entonces, no avanza si no es posible administrarlo con eficiencia. Uno de los problemas más comunes asociados a los programas de beneficios para empleados es el gigantesco volumen de trabajo implícito en ellos que obliga a recursos humanos a gastar tiempo y hora hombre, ¿cierto?, en el operativo, en vez de dedicarse a lo estratégico. Mira lo que dice acá. Entonces acá el tema de la gestión, ¿cierto? Lo que uno indudablemente tendría que hacer como primera instancia es tener aliados. Y nuestros aliados, ¿cierto?, son precisamente los proveedores de estos o de algunos beneficios. Mientras más proveedores tengamos como aliados, indudablemente que nuestra tarea va a ser más estratégica, ¿cierto?, y menos operativa o menos administrativa, por decirlo de alguna manera. Porque todo ese tiempo que yo voy a perder en llenar formularios, probablemente me va a servir o va a ser mucho más valioso que haga la estrategia u otro tipo de trabajos. Por ejemplo, imaginemos que este mismo personaje que se fue a sacar la muela, ¿cierto? Entonces estaba con dolor de muela, fue a recursos humanos a decirme, oye, ¿sabes qué? Me duele la muela. Necesito ir al convenio. Ok.
Llenemos el formulario, perfecto. Firma, timbre, qué sé yo. Vaya a la clínica odontológica. Ahí le van a hacer el presupuesto. Devuélvase con el documento porque me lo tienen que traer visado por ellos. Yo se lo tengo que volver a timbrar y después me lo tiene que llevar de vuelta para allá. ¿Cierto? Ahí te estás haciendo cargo de lo operativo. Sin embargo, ¿cierto? Si tú tuvieras tu aliado estratégico, la clínica dental, ¿cierto? Yo cuando hago y armo todo esto, oye, ahí está el listado de nuestros trabajadores, ¿cierto? Ahí lo tienes. Por lo tanto, este trabajador se va a ir directo a la clínica con su cédula de identidad, usted lo va a atender, ahí mismo se va a encargar usted de que este trabajador firme lo que tenga que firmar y me lo incluye en la nómina mensual de la cobranza para yo hacer descuento en la liquidación de sueldo. Si se dan cuenta, en este ejemplo, ¿cierto? Lo que yo estoy haciendo es dedicarme a lo estratégico y no al operativo, porque el operativo se lo dejé al proveedor. Yo me encargo de lo estratégico, es decir, desde mirar de arriba, ¿cierto? Y ordenar las piezas del ajedrez para que todo funcione bien. Y solamente yo voy a estar al final de la línea de producción o al final del proceso. ¿Cuál es el final del proceso? Voy a recibir la nómina de cobranza y se lo voy a descontar en la liquidación de sueldo. Esa va a ser mi tarea y no más. Entonces, a la complejidad de diseñar un programa de beneficios para distintos perfiles de colaboradores, se agrega toda la gestión de estos, conseguir beneficios atractivos para los colaboradores, negociación de las condiciones, ¿cierto? De las formas, de los accesos, atención de consultas y reclamos, por ejemplo. Y garantizar que sean activos, ya que en general el uso no se planifica con mucha anticipación y los empleados necesitan tenerlos a mano en cualquier momento, ¿cierto? Con esto vuelvo a indicar el mismo ejemplo a este señor que le dolía la muela. Entonces, ahí no te anticipaste a nada, ¿cierto? Tuviste que ir nomás porque tuviste una urgencia. Por lo tanto, ¿cierto? Deben estar activos los beneficios en el momento justo en que el trabajador debe utilizarlo, ¿cierto? Ok. ¿Preguntas, chiquillos? ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿No? No, profe. Ok. Sigamos entonces con los pasos a seguir, ¿cierto? Con respecto a esto de la gestión. ¿Qué es lo que yo puedo medir, ¿cierto? ¿Cuáles serían los indicadores? Por ejemplo, nuevos beneficios, tasas de reclamo y tiempos de solución. Son algunos de los principales indicadores que yo podría, ¿cierto?, indagar en este paso. ¿Cómo conseguir la información? Es imposible hacer todo esto sin tecnología. Necesariamente me voy a tener que apoyar en algo. Las funciones, dice, de generación de reportes disponibles en las plataformas permiten acceder fácilmente a estos datos. Y si no los tengo, bueno, tendré que ocupar una planilla Excel en la cual voy a tener que ir alimentando, ¿cierto? ¿Cómo mejorar la administración de los beneficios? Nuevamente, apoyarse en la tecnología, hace la diferencia en la administración de un programa de beneficios, ya que ofrecen cierta flexibilidad necesaria en términos de seguimientos y métricas, lo que permite gestionar adecuadamente el programa, entender hacia dónde conducirlo e idear estrategias para mantenerlos, ¿cierto? Entonces acá, ¿cierto? Nos indica lo primero cuáles podrían ser los indicadores que yo voy a encontrar o cuáles serían
los correctos con respecto a este paso. ¿Cómo conseguir la información? ¿Cierto? Mediante la tecnología, pero aquí, ¿cierto? Dice mediante plataformas, pero bueno, insisto, cuando no existe esto, uno de igual forma lo puede hacer. Por ejemplo, con el tema de los reclamos, ¿cierto? Perfectamente uno lo podría hacer mediante una encuesta y preguntar. Probablemente a lo mejor tendría que estar de todas maneras una pregunta abierta, en la cual cada uno pudiera indicar, no sé, de todos estos beneficios, cuál es el que no le ha resultado, ¿cierto? Y díganos por qué, por ejemplo, ¿cierto? De tal manera de que nos pudiera dar luces para poder emprender o cambiar, ¿cierto? O modificar. El cuarto fundamento también de este KPI, ¿cierto? Es el impacto de los beneficios en estos indicadores de negocio. Impacto de los beneficios en los indicadores de negocio. Vamos a ver de qué se trata. Dice, es difícil justificar un gasto que no tiene un valor, dice, identificable. Si esto no sucede, es porque no hay un objetivo claro y específico, ¿cierto? Ustedes recuerdan cuando hicimos, ¿cierto?, esto del proyecto, lo primero que tenía que tener un proyecto era el objetivo, era lo primero. No puedo hacer un proyecto o un plan de beneficios si no tiene un objetivo claro. Y además, ¿cierto?, de no saber hacia quién está dirigido también. Entonces, tanto el objetivo como el perfil de los trabajadores son dos cosas relevantes para aquello. Entonces aquí dice, ¿cierto?, si es que no está claro o específico. Por eso, la pregunta clave para ver este impacto de los beneficios es ¿quién o qué queremos lograr con nuestro programa de beneficios a los trabajadores? ¿Qué es lo que quiero lograr? ¿Cierto? Pero en términos, ¿cierto?, de ambas cosas. Es decir, si es que yo le doy este beneficio tal o cual a los trabajadores, pues bien, ¿cuál es el objetivo o cuál es la ganancia o cuál es el retorno que yo voy a tener con respecto al negocio? ¿Cierto? Esa es más o menos la pregunta. Ahora, el retorno para la empresa, ¿cierto?, podría ser, por ejemplo, incluso una mayor productividad. Si es que yo le doy un beneficio extra, por ejemplo, no sé, un bono, ¿sí? Un beneficio remunerado, ¿cierto? Un bono especial, si es que asumimos o subimos la producción de un rango. Entonces, este trabajador a lo mejor va a lograr, efectivamente voy a tener que pagar por ese bono, pero ¿cuánto es lo que la empresa le va a retornar producto de esta mayor producción? ¿Cierto? Entonces, por ahí es donde uno tiene que entender que lo que uno hace en beneficio del trabajador y que efectivamente le va a ahorrar preocupaciones y va a tener una ventaja con respecto a otras empresas, pero ese beneficio también de alguna manera tiene que verse también beneficiada la empresa. Por tanto, aquí tiene que haber un equilibrio. No puede haber solamente para un lado o solamente para el otro lado. Tiene que estar en equilibrio. Entonces, la respuesta va más allá de ponerse al día con las buenas prácticas del mercado y las expectativas de los colaboradores. Se trata de que exista una alineación estratégica entre los beneficios, ¿cierto?, y los objetivos de la empresa. Eso es, alineación estratégica, equilibrio entre trabajadores con beneficio y la empresa. Por ejemplo, si la empresa tiene un problema de rotación voluntaria, ¿sí?, es decir, renuncias, debería ofrecer beneficios con alto valor percibido
y escasez relativa en el mercado, ¿cierto? De manera que el empleado evalúe el costo de perder esa ventaja si decide cambiar de empleador. Entonces, una buena estrategia sería tener un beneficio muy extraordinario con respecto a otras empresas. Por lo tanto, no todas las empresas lo van a tener, o muy pocas, y que además tiene un alto valor con respecto al trabajador. Imaginemos, estoy inventando, imaginemos que esta empresa podría otorgar, ¿cierto?, un seguro complementario a todo evento para el trabajador y su familia, sin costo adicional para el trabajador. Eso es un alto impacto, ¿cierto? Porque obviamente que el valor que tiene eso, el precio que tiene, ¿cierto? Y además lo escaso que otras empresas no lo van a tener, indudablemente que el trabajador lo piensa, po. Piensa en irse a trabajar a otro lado. Chuta, y este tremendo seguro, o este convenio colectivo de salud lo voy a tener en otro lado, ¿cierto? Entonces es una forma de retener. Claro, indudablemente que no todas las empresas están interesadas en aquello, o a lo menos no, no para todos. Probablemente, a lo mejor, si es que quieren retener a un gerente que sea muy talentoso, muy competente, lo más probable que le puedan ofrecer este tipo de beneficios, ¿cierto? De esta forma, dice, es posible determinar ¿cuánto influye el programa de beneficios para reducir la tasa de rotación? Y desde ahí relacionar este indicador como ahorro en costos de finiquitos, ¿cierto? Reclutamiento, capacitaciones, etc. En la manera, ¿cierto?, que exista menos rotación, ¿cierto?, en una empresa, va a permitir que, por ejemplo, se ahorre plata en capacitación, porque voy a tener personal capacitado y competente, no voy a requerir de estar capacitando. Incluso si es que no lo mandes a capacitar fuera y pongas a un trabajador experto a capacitar a los que recién llegan. Si bien es cierto, ahí tú podrías decir, bueno, pero ahí no hay ningún costo. No necesariamente, porque ese trabajador experto está dejando de producir. Y la hora hombre que tú le pagas por producir, la vas a ocupar en capacitar. Por lo tanto, una capacitación, la hagas fuera de la empresa o dentro de la empresa, tiene un costo de igual forma. Si te preocupas de esta rotación, por ejemplo, y estamos hablando del reclutamiento, cada vez que se ve una persona, cada vez yo tengo que invertir tiempo y dinero en tratar de reclutar a nuevos trabajadores. Voy a tener que pagar un aviso, ¿cierto?, para publicarlo, laborum, qué sé yo. Dependiendo del puesto el cual tenga que cubrir, voy a tener que pagar a un psicólogo, por ejemplo, para que haga, ¿cierto?, el perfil, o para que haga los test psicológicos de tal manera de poder elegir a la mejor persona, etcétera. Entonces, hay un costo asociado cada vez que una persona se va. Por eso es tan importante buscar las formas, ¿cierto?, de retener el talento. Dice, entonces, cuando es clara la relación causa-efecto entre beneficios y objetivos estratégicos, es más fácil determinar el impacto en el negocio a través de los KPI de recursos humanos. ¿Cuáles son los indicadores que yo podría tratar de buscar con respecto a este último punto, al número 4? El impacto del programa de beneficios, dice, en la productividad por empleado, ¿sí? La rotación, satisfacción de los empleados, clima laboral. Es decir, todos estos
puntos yo los podría encontrar, ¿cierto? Yo les podría poner un indicador y tendría un resultado. ¿Cómo conseguir la información? Bueno, lo más importante, dice, es tener un punto de referencia del objetivo a lograr, primero, ya sea un indicador del negocio histórico o conocido, ¿cierto? Entonces, para aquello yo me voy a tener que ir atrás y ver cómo ha funcionado. Para esto tengo que tengo que tener una periodicidad, es decir, un ordenamiento en el tiempo. Es decir, entonces ya, este beneficio lo vamos a revisar cada 6 meses o lo vamos a revisar una vez en el año, pero siempre teniendo en cuenta de que estás comparando la misma cantidad de tiempo con otra misma cantidad. Es decir, una manzana con una manzana y no una pera con una manzana, porque claramente los indicadores te van a salir distorsionados. Siempre uno tiene que comparar mismo periodo de tiempo, mismos beneficios en los mismos periodos de tiempo. ¿Cómo potenciar el impacto en el negocio? Dice, es importante hacer seguimiento periódico y constante para analizar la evolución y así introducir los cambios que sean necesarios para mejorar. Si es que no vas a hacer cambios, incluso podríamos llegar a la conclusión de, por no uso, por falta de impacto, ¿cierto?, eliminar el beneficio, que eso sería lo peor, indudable, porque claramente hubo un trabajo destinado y un tiempo destinado a aquello, pero siempre hay que estarlo revisando, en definitiva. Uno no lo puede dejar porque ya está y ya fue, se deben revisar. Bien, en resumen, los gerentes y directores de recursos humanos están bajo constante presión para mostrar la satisfacción y el compromiso de los empleados. La organización no gana mucho con un programa de beneficio si los colaboradores no lo conocen o lo usan poco. Mejorando el control de estos indicadores estratégicos, recursos humanos tiene más posibilidades de demostrar el valor de estas iniciativas frente al directorio. Recuerde que siempre los gerentes y directorios tienen jefes más arriba, ¿cierto? Y ellos tienen que dar cuenta. Entonces, siempre van a tener que defender este tipo de beneficios porque de una u otra manera, al estar costos adicionados, ¿cierto? O costos comprometidos en aquello, siempre se va a tratar de hacer el menos gasto posible. Por tanto, hay que defenderlo, ¿por cierto? No, porque sabes que este beneficio lo ocupan y lo ocupan mucho. Estos son los indicadores. Cuantificablemente puedo demostrar que efectivamente se ocupa. Bien. Preguntas. O algo que no les haya quedado claro, o un análisis, o una opinión, etcétera. Profe, ¿a qué se refiere con hora hombre? También me lo preguntaron en el otro curso. Hora hombre significa, ¿cierto? Hombre, por ejemplo, está hablando de genérico, ¿ya? Eso es genérico. Y hora hombre significa el valor, ¿cierto?, de sueldo que tiene una persona. Si esta persona tiene un valor por el día, ¿cierto? Indudablemente, cada hora de ese día va a tener un valor. A eso se refiere, cuánto es lo que se le paga a una persona por una hora de trabajo. Ah, ya, porque podría ser hora mujer también, pero es como una cosa de género. Es cosa de género, exactamente. La ley está Bien escrita discriminatorio. así y lamentablemente hay mucha bibliografía que habla de hora hombre. Ahora, yo hablaría de hora persona u hora trabajador, podría ser también. Exactamente, como para no cerrar en un solo concepto. Claro. ¿Alguna otra pregunta, chiquillas? Profesora, Dígame, Sandra.
No, solo quería mencionar de que, bueno, yo como en su tiempo trabajadora dependiente, obviamente que sobre los beneficios, yo creo que a los trabajadores le importa mucho lo que es beneficio, lo que sea monetario, en el sentido todo lo que pueda ser ahorro para ellos, por ejemplo, lo que hablamos, locomoción, colación, o todo eso que ellos tengan que ahorrar. Yo creo que el trabajador está contento con esos beneficios, pero no así con beneficios que, por ejemplo, a veces no se vende mucho. Igual a lo mejor a otras personas sí puede servirle, pero en general yo creo que todos quedamos contentos los trabajadores siempre cuando esté involucrado lo que es plata y lo que tengamos que ahorrar. Exacto. ¿Cómo qué beneficios, Sandrita, podrían no satisfacer mucho? No sé, por lo que, por ejemplo, usted misma comentaba, no sé, por algún beneficio, no sé, por un concurso que se hizo por llegar a las metas, te regalaran, no sé, por una entrada a un paseo, una cosa así. Ah, ya, ya. ¿Te das cuenta? Entonces es distinto si tú te ganas, no sé, una gift card para que tú puedas comprar algo, no sé, en el supermercado, puedas ir a comprarte algo. Es totalmente distinto a que, no sé, pues, una entrada para ir a tal parte a lo mejor no te gusta mucho. Todo lo que sea beneficio, ya sea beneficio para el trabajador o para la familia, es bienvenido. No sé si me Sí, expliqué. sí. Es que todo va a depender, Sandrita, del objetivo que tú te pongas. ¿Ya? Porque imagínate, a lo mejor, claro, tú me estás hablando indudablemente de cosas prioritarias y que claramente si tú le preguntas a un trabajador, indudablemente que estamos de acuerdo, ¿cierto? Pero de pronto tiene que ver con el objetivo que tú te estás planteando para dar el beneficio. Si estás en un evento, por ejemplo, de la empresa, ¿sí? Y que estás en un ambiente de fiesta, un ambiente festivo, ¿cierto? De alegría, ¿cierto? De compartir, de relacionarnos, y chuta, y hubo un concurso y que te dieron, y que te ganaste unas entradas porque hicieron un concurso de baile. ¿Te das cuenta? Entonces, ahí ese premio o ese Sí, tiene beneficio razón. es momentáneo, ¿cierto? Pero tiene que ver de acuerdo al objetivo. Porque aquí estábamos hablando de un objetivo, ¿cierto? De relaciones, de pasarlo bien, de camaradería, que es una palabra que ocupamos, ¿cierto? Entonces, esa entrada que te ganaste por hacer un baile cumple el objetivo de la camaradería. Ah, sí, sí, en realidad, pero por ejemplo, yo me baso más en el objetivo que son los otros, no tanto de camaradería y todo eso. Claro. No, que quiero decir con esto que siempre los beneficios van a ser importantes. Ya no es que unos valgan más que el otro, va a depender del objetivo que tú te planteaste en el momento que lo otorgaste. ¿Sí? Sí, profesora, se entendió. Perfecto. Ni un problema. ¿Alguna otra objeción? ¿O algo que quieran comentar? Parece que no, ¿estamos ready? No, no, profe, está todo claro. Qué bueno, me parece. Súper. Vamos a pasar la Yo lista. tengo algo, Dígame, yo tengo dígame. una Sí, María consulta, Ángel. profe. Sí. Sí, porque respecto a los mismos beneficios, por ejemplo, si la empresa tiene este beneficio dental, ¿eso significa que al trabajador siempre se le va a descontar ese beneficio, lo use o no? No necesariamente. De todas maneras depende. Depende cómo se plantee, ¿cierto? Porque a lo mejor el beneficio, a ver, es un convenio. Lo que significa, ¿cierto? Que al tener un convenio, lo que te van a descontar es cada vez que tú lo ocupas. Es el servicio que te dieron. ¿Ya? Hay otros convenios, por ejemplo, que a veces lo hacen los sindicatos, es que tú vas pagando una cuota mensual, pongámosle cualquier monto, ¿ya? Y cuando tú ocupas el servicio, se hacen pagos de esa cuota. No sé si se entendió.
Entonces hay dos formas, efectivamente, de cómo tú estratégicamente, ¿cierto? Vas a poder formalizar esto. Las formas son lo que te digo. El convenio es, ¿cierto? Que cuando tú lo necesitas, tú lo vas a pedir los servicios, y esos servicios, ¿cierto? Te lo pueden descontar en cuotas mediante la planilla. Y el otro es que tú en forma mensual, lo ocupes o no, vas a pagar una cuota, pero cuando tú ocupes el servicio, ese costo va a salir desde estos montos que tú pagaste en forma mensual. Entonces se entendió mejor. Sí, ahí sí, aclarado. Okay. Entonces podría ser Gracias. de ambas formas. ¿Ya? Sí, yo conozco sobre eso, profesora, de que, por ejemplo, le descuentan mensualmente una cuota, no es muy alta, pero eso le da beneficio a, por ejemplo, no sé, cuando es el Día de la Madre, el Día del Trabajador, las personas se preocupan de llegar con un presente a todos los trabajadores. O cuando tienen que, no sé, ocupar, no sé, legar o alguien, todo eso va dentro de esa cuota que ustedes dicen que se paga. Ya, pero esa cuota que tú estás mencionando, Sandrita, lo más probable es que correspondan al Departamento de Bienestar de la empresa o a los sindicatos. Sindicato en este caso, Claro. profesora. Sí, eso Pertenece al también. sindicato. Eso también. Muchas veces también, no tan solo para el Día de la Mamá, sino que incluso un regalo para Navidad para los niños, etcétera. Siempre Sí. es como una cuenta de ahorro en el fondo. Sí, es para todas esas cosas. Sí, sí, también. También hay una forma de aquellas. Vamos a pasarle la lista, chiquillas. Bienestar 3. Aquí estamos. Ah, es que yo me había adelantado y quería hacer algo y no me resultó. Ya. ¿Ven la lista? Sí. Ok. Espérenme un poquito que la voy a volver a completar porque quería ver la posibilidad que fuera más rápida. Ok. Entonces tenemos, Mirko Arce está. No está Mirko. Ok. Tiare Benítez. Presente. Génesis Briones. La Dana estaba. Cindy Contreras. Profe, la Génesis sí está y se escucha como robot. Ya, ok. Se escucha como robot. Cindy Contreras. Cindy está, no escuché. No, parece que no. Jocelyn Correa. Alejandra Fris estaba. Ilse Gallardo. Presente, profe. Ilse. Presente. Dominic. Presente, profe. Betsabe también está. Sí. Espérenme un poquitín, vamos en Betsabe. Tomás está. Sí, profe. Ok. Profe, Daniel. disculpe, la Cindy sí estaba. ¿Quién? Estaba conectada la Cindy. La Cindy Contreras estaba conectada. Ya, muchas gracias. Quedamos en Tomás. Daniel Leiva. No está Daniel Leiva. Congeló, profe Daniel. ¿Cómo? O sea, se fue. Pero estaba conectado. No, profe, por eso él no se conecta porque congeló la carrera. Ah, ya, ok, ahora sí. Carolina Mallea. Presente. Maciel. La Maciel tampoco estaba. Fernanda Miranda. Patricia Montt. Presente. Gabriela Moreno. Presente. Yesenia Muñoz. Presente, profesora. Ricardo Muñoz.
Nicole Muñoz. Sí está, profe, tiene el micrófono malo. Ya, ¿de quién hablas, Betsy? De la Nicole Muñoz. Ya, perfecto. Francisca Muñoz. Claudia Orellana. Sandra Pérez está. Maritza Pino. No está la Maritza. Daniela está. Presente, profe. Camila Rioseco. Presente, profe. Paulina Seguel. Vania Sigalia. Presente. La Angelina también estaba, ¿o no? Angelina Torrejón. Presente, sí, acá, Ok. profe. La Paula Urra también. Krishna Ursúa. Presente, profe. Mira, casi te pongo ausente. Tamara Valderrama. Presente. Francisca Valdivia. Presente. María Ángel también está. Y la Rebeca Presente. Vázquez. ¿Rebeca? No, la Rebeca no está. Perfecto. ¿Quiénes no respondieron? El Mirko Arce, Jocelyn Correa, Ilse Gallardo, Daniel Leiva. Y se escribió en el chat que se le había salido, recién escribió. Ok, Ya. ahí quedó presente la Ilse. Daniel Leiva, Maciel Meneses, Fernanda Miranda. Fernanda Miranda. ¿Qué más? Héctor Muñoz, Francisca Muñoz, Claudia Orellana, Maritza Pino, Paulina Seguel y la Rebeca Vázquez. ¿Listo? ¿Estamos listos entonces con la lista? Estamos listos con la lista. Ya, ok, la cerramos entonces. Listo, chicos, hasta acá llegamos con nuestra clase de hoy. Y nos vemos mañana, ¿les parece? En este mismo canal y a esta misma hora. Profesora, entonces esta materia es la última que entra para la evaluación del miércoles. Sí. La de mañana no, ya. Ya. Ya nomás. Cuídense. Ya, nos vemos mañana. Chao, profe. Chao, que estén bien. Chao. Nos vemos mañana.